Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder reunirnos una vez más este día miércoles. Y quisiera invitarle en esta noche que pudiese abrir su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. En su capítulo número 2. Capítulo número 2, y vamos a leer del versículo número 3 al versículo 10. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 10. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Vamos a orar. Eterno Dios, te damos las gracias en este momento por la oportunidad que nos das a cada uno de nosotros de poder reunirnos un día más en esta tu iglesia local, con el solo propósito de glorificar tu nombre. Que cada uno de nuestros hechos y de nuestras palabras sean siempre para poder glorificarte. Eterno Dios, confesamos delante de ti nuestras faltas, nuestros pecados cometidos el día de hoy, porque sin ti, sin esa gracia que has sobreabundado en nosotros y esa misericordia la cual se renueva cada mañana, difícilmente nosotros podríamos estar en pie y mucho menos delante de ti. Gracias, Padre. Tú conoces los corazones de cada uno de nosotros. Sabes cuáles son nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras necesidades. Y hoy estamos acá, esperando en que tú puedas escuchar nuestras oraciones, el que tú puedas socorrernos a nuestras necesidades y que puedas ser propicio a cada uno de nosotros. Los que no están con nosotros, que no han podido venir, de igual manera tú conoces sus necesidades. Provee conforme a tus riquezas en gloria a cada uno de ellos. En tu nombre, oh Dios, muchas gracias. Bendice, oh Dios, esta palabra de principio a fin. En tu nombre lo hacemos en esta noche. Amén. Bien. Hermanos, el día de hoy hemos leído una parte bastante conocida. El libro de Filipenses tiene un versículo que la mayoría no lo conocemos de memoria, pero el día de hoy no lo vamos a tocar. Sin embargo, el tema de esta noche es acerca del peligro
del orgullo y la soberbia en los seres humanos. ¿Qué es el orgullo? ¿Y cómo comienza y en dónde puede llegar a terminar? Esta noche, hermanos, queremos que entendamos lo peligroso y difícil que es dominar el orgullo. Es algo complejo, sin embargo, todo en la vida tiene límites. Cuando niños, en la casa nos pusieron límites y nos decían, eso no lo vaya a tocar, para allí no se vaya a meter. Y si vivíamos en un mesón, nos decían, ahí no se vaya a ir porque la vecina es enojada. Y nos fueron limitando. Pero eso fue nuestra casa. Fuimos creciendo. Pero ahora ya nos enfrentamos a la realidad de la calle. Algunas personas conducimos un vehículo y pues en la calle alguien le llama la bendita jungla de cemento, ¿verdad? Las ciudades, y también existen límites. Uno no se puede parquear con un vehículo donde quiera. Tampoco puede irse por una calle en sentido contrario. Si está una luz de semáforo, debemos de detenernos porque está en rojo. Y cuando ya haya cambiado a la luz verde, nos indica que nosotros podemos continuar. Y esos son los límites en una ciudad. Y en la iglesia, hermanos, hay límites. ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrán límites en esta iglesia? ¿Sí o no? Me dejaron solo. Sí, hay límites. Hay límites. Hay cosas en las cuales a veces no podemos hacer porque, pues, es más, en las sillas de allá, pegado a la pared al fondo, ¿verdad? Nadie se puede sentar, solo Abilio. Y ese es un límite. El que se sienta se tiene que enfrentar a Abilio, ¿verdad? Nadie puede llegar a una aula de escuela bíblica a decir, ahora yo voy y doy la clase. No, porque ya está un orden establecido y ahora le corresponde a la hermana fulana de tal. Pues ahora me corresponde, o me honraron la oportunidad de poder llevar el tema de esta noche. A última hora ahí, con unos arreglos, ¿verdad? Pero aquí estamos. Sin embargo, después de ver los límites de la sociedad, también llegamos a nuestro cuerpo. ¿Y será que nuestro cuerpo tiene límites? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros ya vamos superando los 40 años, verdad? Ya empiezan los benditos dolores, ¿verdad? Y los ay, dicen por acá. Que de repente cuando yo me levanto y siento que todo da vuelta, pero el único que da vuelta soy yo. Y empezamos a querer evitar y a poner límite a lo que comemos y a lo que bebemos. Pero bien acostumbrados, poco o nada podemos hacer. Cuando hemos vivido desordenadamente, mucho tiempo, muchos años.
¿Será que cuando a uno le dicen, mire, usted tiene el colesterol elevado, y el colesterol es bueno o malo? A los que ya nos hemos ido ahí a pasear por donde el médico, ¿será que es bueno o malo? Es malo, pero también es bueno. Nuestras células necesitan grasa, el colesterol es grasa, y nuestras células no necesitan. Nuestro cuerpo lo necesita la sal, que es el bendito sodio, necesita el azúcar, que nos gusta mucho, pero también tiene un límite. ¿Y qué pasa cuando ese límite se ve excedido? Ahí empieza el deterioro de nuestros cuerpos, y que nuestro cuerpo no va a ser para siempre, ¿verdad? Las fuerzas nuestras se terminan, la juventud se nos va, ya tiempo pasó por aquí. La belleza, de igual manera. Ahora ni por tantos retoques ya nos metemos ahí la ropa y esto y lo otro. No es posible. Ya tenemos cierto recorrido y ya el kilometraje pues es evidente, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasa cuando nosotros no podemos controlar esos límites? Vienen los excesos. Y cuando los excesos están, tenemos que aplicar la corrección. Y ahí es lo difícil, ¿verdad? Allí es lo complejo. Sin embargo, poco o nada a veces podemos lograr con pequeños cambios. En la medida en que nosotros nos dispongamos y reconozcamos que es necesario generar esos cambios de nuestra actitud, esos cambios de nuestros hábitos, empezaremos en un efecto retroactivo. ¿Quién de nosotros cuando ha llegado al médico quiere que el médico lo regañe? Nadie, ¿verdad? Porque uno dice, yo voy enfermo y espero que el médico me trate bien, ¿verdad? Pero primero no lo voltea a ver. Escribiendo, ¿y qué es lo que te duele? Es que vos no haces caso, ¿verdad? Y por ahí. Y dice uno, y todavía tuve que pagarlo. Pero así es. Esa es la realidad. O sea, el desorden nuestro difícilmente lo va a poder cambiar un profesional. Nos va a orientar. Pero al final nos da una receta y nos dice, tome, vaya y compre. Nosotros decidimos si la compramos o no. Y aún así, comprando el medicamento, decidimos si nos la tomamos o no. Es que yo ya me siento bien. ¿Para qué de gusto compré eso? Mi madre en algunas ocasiones decía, mamá, ¿y le cayó bien el medicamento? No, decía, mejor me hubiera tomado un guacal de agua. No le había hecho efecto. Pero, volviendo a lo que en realidad es tan necesario en nosotros, es que podamos reconocer que el orgullo es algo que nos va a causar gravísimos problemas a nosotros como seres humanos. ¿Y será que yo soy orgulloso? Hágase la pregunta a usted.
¿Qué conocemos entonces por orgullo? Y el orgullo es solamente el principio. Y después viene la soberbia. Pero ¿cómo Dios ve el orgullo? A través de la Escritura. Y dice el libro de Proverbios, en su capítulo 16 y su versículo 18. Libro de Proverbios 16, 18. Y dice, si lo encontró, y si no, lo escucha conmigo. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Será que a nosotros nos cuesta controlar una actitud orgullosa y al final no es tanto el beneficio que tenemos, sino que es más un perjuicio? Cuando el orgullo se apodera de nosotros, es poco saludable. Tiene muy poco provecho para nosotros como seres humanos. Al contrario, alimenta nuestro ego. Y el ego es algo que está tan arraigado en nosotros y nos está pasando la factura. Antes alguien escuchaba de la famosa enfermedad del estrés. No se escuchaba. Nadie mencionaba eso. Pero ahora todo dolor que sentimos, toda incomodidad, y empezamos a estirarnos por ahí, es que es estrés. Pero ¿y cómo nos dimos cuenta de eso? ¿Cómo ahora nos damos cuenta que esa enfermedad anda detrás de nosotros? Y la andamos todo el tiempo a veces. Porque lo único que el orgullo hace es alimentar nuestro yo. Y nos creemos superiores a muchos. Y empezamos a compararnos. Yo tengo tal cosa. Tengo, vean, un ejemplo. Tengo mi casa. Yo tengo un vehículo. Yo tengo una familia. Y yo tengo un negocio, tengo una empresa, tengo un buen empleo. Y solo lo único que hace es alimentar nuestro ego. Y empezamos a ver a los demás como personas inferiores a nosotros. Y eso no es bueno. Porque ¿cómo nos ve Dios a nosotros? ¿Por igual? ¿O nos ve porque yo ando un traje mejor, o porque los zapatos que he visto son de mejor marca? No. Dios nos ve a todos nosotros por igual. Y Cristo murió en la cruz del Calvario, no por los que puedan tener o los que no puedan tener bienes materiales. Jesucristo murió por todos. Ahora, esto nos lleva a creernos algo que no somos, queriendo aparentar algo que no tenemos, y simplemente vivimos fuera de la realidad. En una burbuja que no sabemos cuándo va
estallar. Pero vivimos en una situación donde nos creemos más que los demás. Y cada día que nosotros vayamos aumentando en el orgullo y la soberbia, nos iremos alejando de lo que es lo contrario, la humildad. Y a veces creemos que la humildad es vestir normal y andar sucio. No, no es eso. ¿Y cuál es el problema mayor quizás del orgullo? Que nos llevamos a creer autosuficientes. ¿Y yo de quién voy a necesitar acá? Si aquí yo soy el que tengo más. Nadie tiene una casa como la mía. Nadie tiene un vehículo como el que yo tengo. Nadie tiene una empresa como la mía. Y venimos aumentando nuestro ego. Pero eso es para nosotros. ¿Y qué hay de aquella persona que no cree necesitar a Dios? Porque Él todo lo tiene. Y es por eso que hay muchas personas afuera que no se acercan a Dios, que no buscan de Dios, porque no creen tener la necesidad de Él. Porque ellos todo lo tienen. Y si lo tienen todo, ¿qué necesidad podrán tener de un Dios como el nuestro? Es difícil. Sin embargo, en Primera de Pedro, en el capítulo 5 y el versículo 5, dice algo al respecto. Primera de Pedro 5, versículo 5. Y esta es una recomendación del apóstol Pedro. Y dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuán difícil es llegar a un lugar cuando a veces nosotros conocemos o nos damos cuenta que nuestro jefe es alguien con una condición económica posiblemente inferior a la nuestra. O llegamos a un lugar donde la persona prácticamente que es autoridad no aparenta mayor situación. Pero uno dice, ¿cómo yo me voy a sujetar a esto? Está difícil. Sin embargo, esa es la autoridad y esa es la recomendación que está haciendo el apóstol Pedro. Que podamos sujetarnos. Y en la iglesia a veces es difícil. Cuesta. Por la misma confianza, por el tiempo de conocernos, por esto o por lo otro. Y allí nos cuesta sujetar. El orgullo da poder. Y aún, acá a veces se ha dicho de que el poder, dice, corrompe. Y el poder absoluto, dice, aún más. Sin embargo, en ese ámbito del poder, nosotros podemos ver con mucha más razón
el orgullo de estas personas. Y vámonos al poder político. ¿Qué pasa cuando alguien se convierte en un jefe de Estado o en una cartera de Estado o un presidente de una nación con un poder muy fuerte? Si no, veamos en las noticias el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo podemos ver a esta persona? Como alguien que tiene un gran poder político y él cree que puede hacer todo lo que se le dé y se le venga en gana. Pero ¿quién le ha dado eso? ¿Quién le ha puesto en esa nación como jefe y gobernante de ese país? Es su Dios, es mi Dios. Él le ha permitido. Y no será presidente para siempre. Como vimos, la fuerza y la belleza y todo pasa. Todo se termina. Así es. ¿Y qué pasa con el poder militar? Conocemos de alguien que es militar de carrera y que ahora ya es retirado, y podemos comparar cómo se veía antes cuando él estaba en el ejercicio del poder y ahora que ya no lo es. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Estados Unidos o, por ejemplo, la nación de Israel ha atacado militarmente lo que es la franja de Gaza y nadie lo detiene? ¿Por qué lo hace? Porque hay un poder militar tras de ellos para poder ejecutar. Sin embargo, también existe otro poder que se cree que es uno de los que más autoridad tiene. Y ese se llama el poder del dinero, el poder económico. Y eso da una capacidad enorme de poder gobernar los países, de poder gobernar pueblos, y al final termina gobernando el mundo. Pero ¿cómo es que este poder económico termina haciendo todo? Pues es la forma y el diseño de cómo este mundo es gobernado. Sin embargo, hay alguien que teniendo tanto poder tuvo que ser humillado. Y eso lo encontramos en una historia del libro de Daniel, donde un rey que se llamaba, ¿cómo dice? Nabucodonosor. ¿Quién era él? Era un rey muy poderoso que creyó haber tenido y logrado todo por su propio esfuerzo, por su propia capacidad. Y eso solamente en nosotros alimenta nuestro ego.
Hermanos, hay personas que habiendo estudiado menos, que habiendo trabajado a veces menos, pueden tener más que nosotros. ¿Y ese es un problema? No, no debe serlo. Porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros capacidades, habilidades, oportunidades para nosotros poder salir adelante. Y es por eso que estamos aquí, por las misericordias de Dios, las cuales se han renovado cada mañana. Pero ¿qué pasó con este rey? Él llegó a un momento donde se jactó de todo lo que él había logrado, de todo lo que él había hecho y de todo el poder que él tenía. Y expresándose, no terminó, y aquella voz vino sobre él y lo convirtió ¿en qué? En una bestia. Después de haber sido el rey, estaba con los animales. Después de haber sido el rey y comer y disfrutar todo, estaba comiendo de las hierbas del campo. Después de haber descansado en su palacio, estaba echado en el campo. ¿Pero qué lo llevó a eso? Su orgullo. A veces nosotros podemos estar ante situaciones en las cuales necesitamos que Dios nos ayude a poder aprender sobre la humildad. Este hombre no fue humilde y por eso terminó en esa consecuencia. Pero al final, en el libro de Daniel, en el capítulo 4, y el versículo 30, Daniel 4:30, dice de la siguiente manera. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de qué? De mi poder, para la gloria ¿de quién? De mi majestad. ¿Cuántas veces nosotros a veces hemos hecho cosas similares? Cosas muy parecidas. Y no porque hayamos construido un palacio, ¿verdad? No. Pero cuando a veces hacemos halago de los logros obtenidos y nos creemos más porque el otro o porque la otra no lo ha logrado. Simplemente lo que nosotros hemos logrado, lo que nosotros hemos alcanzado, es por su gracia y su misericordia. Nada de lo que tenemos hasta el día de hoy nos lo vamos a llevar. Aquí vamos a dejar todo.
Pero este hombre, después de haber experimentado y vivido, Nabucodonosor experimentó el beneficio y vino sobre él la gracia y la misericordia para con su vida. ¿Y qué fue lo que pasó con él? ¿Qué sucedió después de un tiempo con este rey? Ya se nos olvidó la historia bíblica. No. Él fue nuevamente restablecido. Él volvió a tener todo nuevamente. Pero él tuvo que reconocer que lo que él había hecho era un error. Y él tuvo que entender que lo que él había logrado no era por su capacidad ni por su habilidad, sino era porque Dios le había permitido. Los gobernantes que hoy en día están al frente de muchos países de este mundo no están allí por sus capacidades o por sus mentes brillantes, es porque Dios les tiene en ese lugar para cumplir un propósito. Y nosotros de igual manera estamos acá en este mundo para cumplir un propósito. Y ese es personal. Pero este hombre recibió la gracia de Dios. Pero así como este rey, le sobrevino la misericordia y la gracia de Dios, también le ha sobrevenido a usted. ¿Sí o no? Me ha sobrevenido a mí, porque de lo contrario no estaríamos acá. Dios tuvo misericordia de que nosotros pudiésemos haber nacido. Aquellos que conocen de cuestiones de óvulos y cuando él se va a fecundar, ¿cuántas probabilidades hay de que una persona pueda llegar al óvulo? ¿Cuántas son? Uno llega, pero ¿cuántos pueden ser? Millones. Imagínense, en ese millón que veníamos nosotros tuvimos que ser. Siéntase dichoso. Y luego después de eso, incapaces de valernos por sí solos. Tuvimos que depender de alguien, de nuestra madre, de nuestro padre que trabajara y nos pudiera sustentar, porque de lo contrario no estuviéramos acá. Y luego nos hemos encontrado un par de enfermedades en el camino de la vida y tantas cosas, pero Dios nos tiene acá. Algunos pues arrastrando los zapatos, ¿verdad? Pero aquí venimos. Y aquí estamos. Pero Dios ha tenido misericordia. ¿Por qué? Porque el propósito es que el evangelio nos pudiese alcanzar. El propósito de que Cristo muriese en la cruz del Calvario era para darnos el perdón de nuestros pecados. Era para darnos el beneficio de la vida eterna. Y es por nuestra capacidad.
¿Es porque somos bonitos? Menos, ¿verdad? ¿O es porque nosotros somos listos? Tampoco. No. Es simplemente por su gracia y su misericordia. Y nosotros hemos sido beneficiados de esa forma. Ese es el propósito del Evangelio, del cual habla Primera de Corintios, de que nosotros podamos obtener el beneficio de la vida eterna a través de la fe de manera gratuita. No hay nada que pagar, todo lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo es pasajero en este mundo. Y quiero terminar con este pasaje en Primera de Juan. Primera de Juan, en su capítulo número 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Si lo encontró, lo leemos, y si no, pues lo escucha. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de nuestros ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino de este mundo. Y dice el 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿En cuál versículo nos vamos? ¿En el 16 o en el 17? En el último mejor, ¿verdad? Esa es la promesa. Ese es el beneficio. Si usted lo cree, qué bueno. Y si no, el problema es suyo. Pero yo sí lo creo. Creo que Jesucristo murió y resucitó para perdonar mis pecados. No porque yo lo merezca, no porque usted lo merezca, es porque ese era el propósito de Dios al enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Vamos a orar en esta noche. Gracias, Padre, por habernos permitido esta noche